Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un video especial, 5 ideas con quinoa que son saludables, versátiles y muy fáciles de preparar. Sé que a veces puede ser difícil encontrar nuevas formas de incluir quinoa en nuestra alimentación, así que aquí están algunas opciones que van mucho más allá de una simple ensalada. Así que espero que lo disfruten, no olviden de suscribirse y vamos a empezar rapidito con estas 5 recetas. Esta primera receta es especialmente para el desayuno. Es una crema de quinoa con manzana llena de sabor, llena de vitaminas. Lo único que necesitamos es tener una manzana que le vamos a cortar en cubitos porque la vamos a cocinar junto con la quinoa. Puedes usar la fruta que prefieras, puedes utilizar plátano, puedes utilizar también peras o de repente duraznos, dependiendo de qué es lo que tienes en casa y obviamente dependiendo de lo que te gusta. Una vez que tenemos ya nuestra manzana lista, la vamos a poner a cocinar. En una olla vamos a combinar nuestra quinoa. Esta es quinoa cruda, bien lavada. Es muy importante lavarla unas 3-4 veces. Luego vamos a agregar leche, que puede ser leche vegetal o leche regular. Luego vamos a agregar nuestras manzanas. Voy a remover esto y lo vamos a llevar a un fuego medio alto para que se cocine y vamos a cubrirlo para que la cocción, digamos, suceda un poquito más rápido. Una vez que veamos que empieza ya a hervir, es muy importante de cuando en cuando ir removiéndolo para que no se nos vaya a pegar, especialmente si estás utilizando leche de vaca. Es muy importante remover porque se puede formar una capita, digamos, al fondo de la olla. Una vez que notamos que nuestra quinoa ya está cocida, está cremosa, lo que vamos a hacer es retirarla del fuego y agregar el resto de los ingredientes. Aquí vamos a agregar miel o puede ser el endulzante que prefieras. Vamos a agregar canela. Voy a agregar también un poquito de sal que le va a dar un toque bastante delicioso. Y también vamos a agregar linaza. Esta es linaza en polvo. Lo más recomendable es comerlo en polvo, no entero. Y también tenemos acá semillas de cáñamo. Semillas de cáñamo que si no lo tienes simplemente lo puedes obviar. Y estoy agregando también un poquito más de líquido, agua, un poquito más de leche para soltar la mezcla porque siempre tiende a espesarse una vez que empieza a bajar la temperatura. Una vez que tenemos esto listo, lo puedes servir de inmediato, lo puedes guardar en frasquitos y tener desayuno para varios días. Yo lo voy a servir de inmediato. Realmente esto de acá yo lo podía preparar no solamente en desayuno, sino también como postre porque es demasiado delicioso. Voy a poner una buena porción de esta quinoa cremosa y lo voy a servir con un poquito de canela, un poquito de mantequilla de maní y también unos trocitos de manzana. Esa es una excelente opción para incluir quinoa en el desayuno. Acuérdense que la quinoa es un súper alimento que aporta proteína, fibra y muchos nutrientes, por lo que es ideal para todas las personas que buscan opciones nutritivas sin renunciar al sabor. Así que espero que lo prepares y acuérdate que como siempre en la cajita de descripción vas a poder encontrar la receta y toda la información que necesitas. Voy a empezar el día preparando unos deliciosos y saludables muffins de quinoa que no solamente son perfectos para el desayuno, incluso los podrías preparar para tenerlos listos en caso de que quieras un snack rápido y alto en proteínas. Lo que más me gusta de esta receta es que no necesitas ser un experto en la cocina, simplemente es cuestión de combinar los ingredientes y llevarlos al horno. Así que en un bol vamos a combinar 4 huevos enteros. Si no quieres usar huevos enteros, puedes hacer una combinación de huevos con claras o hacerlo todo con claras, dependiendo obviamente de tu preferencia. Vamos a sazonar esto también con un poquito de sal, un poquito de pimienta. Esto es aproximadamente una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta, pero obviamente siempre puedes ajustar las cantidades. También vamos a agregar ajo, puede ser ajo molido, picado chiquitito o incluso si tienes ajo en polvo va a funcionar excelente. Vamos a agregar también queso rallado bajo en grasas. Vamos a agregar también hierbitas frescas como perejil, culantro, albahaca, incluso si quieres reemplazarlo por espinaca también quedaría perfecto. Y por supuesto vamos a agregar la quinoa que está ya cocida y fría. Esta es quinoa que me sobró de otra receta, así que definitivamente si tienes un poco de quinoa guardado por allí, utilízalo aquí y va a quedar delicioso.
Vamos a combinar todo esto bien y yo ya tengo el horno precalentándose a 170-180 grados centígrados. Vamos a transferir esto a moldes que tienen que estar engrasados porque no queremos que se nos vaya a pegar. Yo estoy utilizando moldes de muffins, así que simplemente con un pincel vamos a engrasarlo ligeramente. Me van a salir alrededor de 6 muffins medianos, pero si quieres de repente utilizar un molde más pequeño como los moldes que se utilizan para hacer cupcakes, también lo puedes hacer allí y te van a salir obviamente muchos más. Vamos a agregar esto de a pocos sin llegar al tope del molde. Simplemente quiero de repente cubrir 3/4 parte del molde porque de todas maneras se van a inflar un poquito y no queremos que se nos vaya a derramar. Todo esto lo voy a llevar al horno, como les había dicho, precalentado, 180 grados centígrados aproximadamente, y vamos a hornearlo por alrededor de 15 a 20 minutos hasta que los muffins se vean cocidos, especialmente en el medio. Puedes insertar un palito en el medio y si sale limpio es porque ya está listo, y también tiene que dorarse ligeramente por encima. De esa manera quedan preciosos, crocantes y deliciosos por encima y suavecitos por dentro. Una vez que están listos, lo único que tenemos que hacer es esperar que se enfríen un poco antes de desmoldarlos, porque si no se nos va a destrozar por completo. Me gusta pasar un cuchillito de una manera así bien suavecita porque no queremos rayar el molde, y luego lo retiramos. Antes de guardarlos en la refri tienes que enfriarlos un poco, no los puedes guardar directamente calientes, pero esto de aquí se puede guardar tranquilamente en la refrigeradora por unos 3-4 días. Creo que incluso hasta 5 días podría funcionar, pero les soy sincera, no les va a durar mucho tiempo porque son demasiado ricos, y como les había dicho, no solamente lo pueden utilizar para el desayuno, sino también los puedes utilizar como un snack a media mañana, a media tarde. Incluso si quieres agregar un poco más de proteína aquí, podrías agregar queso cottage o queso estilo cabaña y van a quedar súper deliciosos. Para la siguiente receta vamos a preparar un crocante de quinoa, perfecto como snack o acompañamiento. Para esta receta voy a utilizar un procesador de alimentos. Si no lo tienes, puedes usar una licuadora o simplemente combinar todo dentro de un bol. Vamos a utilizar quinoa cocida fría que nos ha sobrado de otra receta. Tengo también cebolla. Vamos a agregar un poco de queso para darle incluso un poquito más de sabor. Estoy agregando un par de dientes de ajo. Vamos a agregar también hierbitas frescas, puede ser las que tú tengas en casa. Yo tenía perejil. Vamos a agregar obviamente un poquito de sal, un poquito de pimienta para darle bastante sabor, y para poder unir bien todos estos ingredientes vamos a agregar también un huevo entero. Puedes agregar un par de cucharadas de algún tipo de harina, como harina de centeno o harina regular. Podrías utilizar también un poco de pan rallado si es que lo tienes en casa, y vamos a procesar esto para que los ingredientes se junten. Y como les digo, si no tienes procesadora, simplemente puedes de repente utilizar un tenedor para aplastar ligeramente los ingredientes y formar la masa. La masa no tiene que ser pues totalmente triturada, dejando unos cuantos trocitos enteros para poder sentir los diferentes sabores que estamos agregando aquí. Luego vamos a tomar porción por porción y luego vamos a empezar a formar nuestros crocantes, que son casi como si fueran una hamburguesa. Incluso podrías utilizarlo como una hamburguesa si así lo prefieres. Lo puedes servir encima de ensalada, lo puedes servir dentro del pan, puedes servirlo también solo como lo voy a servir el día de hoy. De repente con puré de papas vendría demasiado delicioso. Y vamos a cocinarlos en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Esto va a tardar unos cuantos minutos hasta que se dore, y luego lo volteas para que se cocine por el otro lado. Es muy importante no tener el fuego demasiado caliente porque si no se nos va a quemar y no se va a cocinar por dentro. La quinoa ya está cocida, realmente el resto de los ingredientes también casi están cocidos. Lo único que hemos agregado crudo es, digamos, el huevo, así que tampoco no es que necesitemos tanto tiempo de cocción. Podrías prepararlos también en el horno, en la freidora de aire si lo tienes en casa, y una vez que queden así de doraditos vamos a dejarlos a un lado para que se enfríen. Le voy a agregar un poquito más de hierbitas frescas picadas finamente por arriba, y así de esta manera tenemos estos crocantes de quinoa que, como se dieron cuenta, son perfectos para utilizar si tienes quinoa que te ha sobrado de otra receta. Así que espero que lo prueben porque son realmente deliciosos. Puedes obviamente agregar las verduras que más te gustan. Si tienes brócoli lo puedes picar chiquitito, si tienes pimiento también lo puedes picar chiquitito y agregarlo aquí. Es cuestión de que utilicen su creatividad y las cosas que tienen en casa.
Ahora para el almuerzo vamos a preparar una ensalada de quinoa y les voy a mostrar paso a paso cómo es que preparo mi quinoa. Es muy sencilla. Primero tenemos que lavar la quinoa. Si es que el empaque no especifica de que está prelavada, que no necesita lavar, entonces tienes que lavarla sí o sí. Una vez que la lavas, la vamos a escurrir y luego lo vamos a tostar ligeramente en la misma olla en la que la vamos a cocinar. Yo no he agregado nada de aceite a esta olla. Si crees que tienes una olla que se pega, pues puedes agregar un poquito de aceite si así lo deseas. Una vez que esto se doró ligeramente, puedo agregar ya el líquido, que normalmente es el doble de cantidad de la quinoa. Voy a dejar que esto se cocine, pero para darle aún más sabor vamos a agregar cositas extras como ajo. Estoy agregando hojas de laurel, un poquito de sal, removemos, cubrimos y dejamos cocinar hasta que veamos que el agua se empieza a desaparecer, o sea, empieza a absorber todo el líquido. Mientras que la quinoa se va cocinando, podemos empezar a picar todas las verduras que queremos agregar a esta ensalada. Aquí tú puedes agregar lo que más te gusta, lo que tienes a la mano. Puede ser una combinación de verduras, puede ser una, dos verduras. Entre más color, mejor. Además que estamos jugando con los colores, podemos jugar también con diferentes texturas. Acá yo estoy cortando o picando la espinaca y como se dan cuenta, la manera más sencilla de hacerlo es simplemente colocando todas las hojitas una encima de otra, lo enrollamos y luego cortamos de esta manera. Así no se nos va a estar moviendo por todas partes y tenemos un corte prolijo. Una vez que tenemos ya todas nuestras verduras picadas, yo ya me di cuenta que el agua se ha evaporado de la quinoa, así que lo voy a revisar. La quinoa debe estar suavecita, no tiene que estar dura. Si crees que de repente necesita un poco más de líquido, puedes agregar un par de cucharadas más de agua y dejarlo cocinar por un poquito más de tiempo. Una vez que ya nuestra quinoa está lista, la voy a dejar enfriar un poco porque no quiero que esté tan caliente, porque esta es una ensalada. Así que vamos a aprovechar a retirar el ajo, la hojita de laurel, para que no nos encontremos con eso durante la mezcla de la ensalada. También tenía pollo, este pollo que me había sobrado de la receta anterior que había preparado, el del día anterior. Encontré unos cuantos arándanos y justo quería combinar también sabores entre dulce, salado, así que voy a tomar un poco de los arándanos y también voy a picar un poquito de esta manzana. Ahora quiero mostrarles el aliño o el aderezo que preparo cada vez que tengo algún tipo de ensalada, y es muy sencillo. Vamos a exprimir la mitad de un limón fresco, vamos a agregar también vinagre de manzana, estoy agregando miel, voy a agregar un poquito de aceite de oliva extra virgen, vamos a agregar sal, un poquito de pimienta negra. Todo esto lo puedes ajustar a tu gusto, igual en la caja de descripción vas a poder encontrar la receta. No nos queda más que cerrar esto y empezar a remover. De esa manera tenemos nuestro aliño perfecto, que realmente podrías guardar en la refrigeradora unos 2-3 días si así lo deseas, y es por eso que me gusta prepararlo en un frasco. De esta manera utilizo lo que necesito para el día y el resto lo puedo guardar en la refrigeradora. Aquí lo único que nos queda es realmente emplatar ya nuestra ensalada. Vamos a agregar nuestros vegetales, nuestra quinoa, tenemos de todo. Tengo lechuga, tengo espinaca, rabanito, tenemos también tomates, pepino, cebolla. Realmente he agarrado las cosas que tenía en casa sin complicarme tanto. Si hay algo que de repente está escondido en la refri, que no sé qué hacer con él, normalmente siempre lo meto de alguna manera en una ensalada, incluyendo este pollo que estoy agregando ahorita. Así que siéntanse libre de poder elegir sus propios ingredientes. Para mí esa es la ensalada que probablemente más preparo durante el invierno. No me gusta servirla completamente fría, me gusta servirla tibia. Es perfecta para estos días que de repente hace un poquito de frío, y es bastante nutritiva. Como se dan cuenta, tenemos de todo aquí. Tenemos nuestros carbohidratos, tenemos la buena grasa del aceite de oliva, tenemos nuestra proteína, así que definitivamente es una receta que espero que prueben y puedan compartir conmigo por redes sociales.
Voy a empezar con los dátiles. Si compras dátiles, asegúrate que no tengan ningún tipo de pepa. La pepa es muy fácil de remover, simplemente lo rompes, encuentras la pepa y la retiras. Otra cosa importante es suavizar un poco los dátiles, y para hacer esto lo que voy a hacer es remojarlo con agua caliente por unos 5 minutos aproximadamente. Luego lo vamos a colar y lo voy a dejar a un lado. Dentro de un procesador vamos a agregar quinoa. Esta es quinoa cocida que me sobró de otra receta. Vamos a agregar cacao en polvo. Voy a agregar unas cuantas cucharadas de linaza, un poquito de esencia de vainilla, los dátiles que habíamos remojado anteriormente con agua caliente. Vamos a agregar también mantequilla de maní, mantequilla de almendras, mantequilla de cashews, lo que ustedes tengan en casa. Luego lo único que nos queda es combinar todos los ingredientes, y ojo que yo estoy usando un procesador, pero tranquilamente lo podrías hacer en un bol. En este caso, si no quieres utilizar un procesador, en vez de utilizar dátiles podrías utilizar miel. Puede ser miel de maple, miel de abeja, el tipo de miel que prefieras. Una vez que todo esto está combinado y tenemos una masa un poco ya pegajosa, vamos a empezar a formar nuestras trufas. Si crees que necesitas un poquito más de líquido, puedes agregar unas cucharadas de agua o un poquito de leche si es que es necesario. Luego vamos a tomar porciones pequeñas y vamos a empezar a formar nuestras trufas. Si gustas, podrías tomar las trufas y las puedes bañar en chocolate. Lo que yo voy a hacer es cubrirlas con cacao en polvo para que se vean aún más bonitas. Incluso puedes agregar nueces si quieres agregar nueces dentro de la mezcla. Si te encanta el dulce como a mí, esta es una excelente opción para tener en casa. Realmente no te vas a dar cuenta de que estás comiendo quinoa. Yo sé que algunas personas van a dudar en preparar esta receta, pero por favor no lo hagan porque es demasiado deliciosa y, como se dieron cuenta, no toma nada de tiempo. Con esta última receta vamos a terminar con este video. Espero que lo hayan disfrutado. Acuérdense que les voy a dejar todas las recetas en la caja de descripción y también en la sección de comentarios. Cuéntenme cuál de todas estas recetas les gustó más, cuál van a preparar primero, y si llegan a prepararlas, compartan sus fotos conmigo en Instagram. Les envío muchos besitos, no olviden de suscribirse y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas. ¡Chao!